En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pueden sentarse nomás? Estar cómodos, por favor. Si podemos cerrar los ojos y los celulares y poner la mano izquierda sobre la mano derecha como hicimos anoche cuando acabamos y cerrar los ojos. Señor, nosotros descansamos en ti como la mano encima descansa en la mano de abajo. Y sabes, Señor, que hay tantas cosas en nuestra vida que nos inquieta, nos trae temores, angustias. Y San Agustín tan preciosamente dijo que nuestros corazones están inquietos hasta que descansemos en ti. ¿Y qué necesidad tenemos, Señor, de experimentar tu cercanía para que podamos experimentar, saborear la seguridad que solamente viene de ti? Papá, 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 papá. Nos acercamos a ti en Jesús, agarrados de la mano de María, en el poder del Espíritu Santo. Porque en este tema admitimos que tenemos este cráter, esta herida, un abismo de ganas de ser deseados, de conocer tu deleite. Nosotros, hijos adoptados en el Hijo Jesús. Y como por diferentes razones, heridas, carencias de amor, existe en nosotros esa inquietud, esos temores, esa bulla que tan fácilmente nos hace quitar la vista, la mirada de ti, que tú eres nuestra identidad. Somos hijos, hijas en el Hijo favoritos. Somos tus hijos favoritos. Entonces, papá, manda el tsunami de tu amor, de tu deleite, tu mirada tierna. Y eso viene solamente con un principio que viene de la cruz, el sufrimiento. O si no, no lo permitirías. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Les pido por favor si me pueden decir cuando a las 11 tengo que ya desconectarme. Si alguien me puede decir cuando tengo 10 minutos, me hace así. A ver, ¿quién me puede hacer así? O todos me pueden hacer así si quieren, ¿ah? Yo también lo voy a saludar. Y después cuando tengo 5 minutos con una mano nomás, ¿ya? ¿Ya? Ok. Quiero comenzar con Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Quién acá no estuvo anoche? Ok, brevemente, un resumen. Estamos hablando de lo que se llama la herida paternal y maternal, que básicamente implica que nosotros cuando éramos hijos, en la niñez, en nuestra niñez, uno no se conectó emocionalmente, no hubo ese vínculo con papá y mamá a nivel emocional. En otras palabras, el ser humano, esta herida es mundial. Por diferentes razones, ha habido diferentes tipos de abandonos que pueden ser causados por diferentes cosas. Algunos nacimos en una familia de alcoholismo. Y si nacimos en una familia de alcoholismo, el que recibe toda la atención es el alcohólico. Y todo el mundo tiene que vivir para mantener al alcohólico tranquilo. Y en esos casos los hijos son emocionalmente olvidados. Entonces crean unas carencias de lo que se llama, y anoche hablamos de la bendición del padre y la madre, que tiene 5 aspectos. ¿Ya? Y ya, si quieren saber cuáles son, tienen que comprar el DVD.
Y esto es muy bíblico, basado en Eclesiástico 3:9. Segundo, el abandono puede venir en diferentes formas. Puede ser que mi papá fue un adicto al trabajo. Y era solo activo, activo, activo. Y eso viene de su propia herida. Porque el adicto al trabajo, como solo consigue su autovalor, se valoriza si está actuando, si es activo. Y no entiende que su valor viene de sí mismo, solo porque existe, el ser humano tiene valor. Entonces tiene que probar, valgo algo con lo que hago. Y solo si hago algo. Entonces se mantiene activo, activo. O subieron, por si acaso, otro ejemplo de abandono. Si vivimos y fuimos criados en una familia donde hubo conflicto en el matrimonio entre papá y mamá. La mamá casi siempre en ese estado está absorbida con el problema de su matrimonio. ¿Y quién es olvidado? Los hijos. O los niños vieron cosas que no han debido haber visto. Peleas, discusiones. Los niños no entienden que papi y mami a veces no se van a llevar bien, pero para el niño se le hace un mundo. ¿Y qué pasa? Tienen que ser adultitos desde que son niños. Tengo que ser fuerte. Esa es una ilusión. Entonces eso crea traumas en el corazoncito de un niño. Pero anoche les pedí, y vamos a hacerlo de nuevo, saquemos el dedo grande, el dedo gordo, a metérselo a la boca. Olvidémonos que somos adultos. Tenemos que mirar nuestros años de crianza, cuando éramos niños. Esto es muy importante, porque el adulto solo piensa de acá. El niño conoce el corazón. Pero si hubieron cosas muy dolorosas, el niño, ¿qué pasa? O la niña, se endurece el corazón y hay se desconecta de acá a acá. Y este es el viaje, el trayecto más importante a nivel humano en esta vida. De acá a acá. No parece muy largo la distancia, pero para muchos toma años llegar de la razón al corazón. Y por eso hay tanta gente que no sabe conectarse emocionalmente y cae en pecados sensuales, sexuales, porque no saben maduramente conectarse a nivel de corazón. Ahí está. Y sin corazón libre no hay discernimiento de espíritus. Si lo que pasa en mí es de Dios o no es de Dios. ¿Es del enemigo o no es del enemigo? Y pues ya anoche hablamos también cómo se siente un corazón que no ha recibido, entre comillas, esta bendición. Imagínense esto. Si yo tengo un globo grande, y eso lo habrán visto ustedes, por ejemplo, un payaso en un circo a veces hace animalitos, ¿no es cierto?, con un globo. Lo dobla y todo y sale un animalito, ¿ya? Una foca, lo que sea. Si yo aprieto ese globo por la mitad, ¿qué pasa? ¿La parte de arriba crece o la parte de abajo crece? Ese lugar donde yo aprieto el globo es el corazón, está bloqueado. Eso significa que el adulto no puede identificarse con lo que siente. Está bloqueado. Y no fácilmente se revela, no es transparente. Siempre está ocupado, ¿qué dirán los otros? Entonces me mantengo distante emocionalmente. Y uno puede notarlo, la persona que se mantiene distante, ¿ya? ¿Qué se nota? Si es la parte arriba que crece, el ego, el orgullo. Me siento mejor que otros y soy pura razón. Critico a muchos, analizo. Si es la parte de abajo, la parte sensual está desordenada. Adicciones, infidelidades, masturbación, pornografía. Por eso es tan importante sanar el corazón. Y esto es la área más importante que necesita sanación hoy día. Y todo comienza cuando el hijo o la hija estuvo
no se conectó con el papá y mamá emocionalmente. Esta es la área más importante del ser humano, porque el mundo de la familia, el universo de la familia, de la vida familiar, es el corazón, no la razón. Y para repetir lo que dije ayer, en nuestra crianza, la vida familiar y nuestro carisma de mi comunidad es sanar la familia. Conozco el tema de la familia. ¿Y cómo hemos llegado? ¿Cómo hemos logrado nosotros como célibes, sacerdotes, hermanos religiosos y hermanas religiosas a vivir una vida familiar? Es sanarnos de acá y aprender a conectarnos emocionalmente. Sobre todo con Dios y después entre nosotros. Pero en una forma que no lleva a la cama, no lleva al pecado. Pero nos sentimos muy unidos porque nos conocemos. Nos conocemos mejores que muchos casados. Y no nos ponemos la mano inapropiadamente. ¿Nos damos un abrazo? Sí. ¿Nos decimos te quiero? Sí. Pero todo protegiendo la pureza de ambos, de todos. Entonces, para que haya, y esto lo vamos a hablar después, pureza de corazón, tiene que haber un corazón sano. ¿Ya? Quiero que sepan que yo me acuesto solo todas las noches. Solo todas las noches. Pero tengo más intimidad que la mayoría del mundo. Primero porque tengo 4 horas diarias delante del Santísimo todos los días. Con el amor de los amores, 4 horas en silencio con Jesús sacramentado. Y si tú pasas tiempo con Jesús, Él va a tratar con el verdadero tú y el verdadero yo. Porque Él es verdad. Y Él solamente puede tratar, como dijimos anoche, solo podemos tener una relación auténtica con Él, tratando la verdad de quién soy y quién no soy. Y Él tiene que derrumbar todas las falsas imágenes que hemos creado nosotros mismos. Y todas las maneras que hemos inventado para mantenernos fuertes. Anoche lo hablamos. Si hay 32,000 maneras de ser fuertes, Dios poco a poco permite cosas que tú y yo no podemos solucionar. No podemos solucionar. Y yo le dije ayer algunos ejemplos que Dios tuvo que hacer en mí. Porque yo nací en una familia que era un zoológico, lleno de animales. Ya no es así, a Dios gracias. Y Dios llamó a una persona que vino de una familia desastrosa a fundar una comunidad religiosa para sanar la familia. Dios merece un aplauso para eso. ¡Un milagro! Y como yo les dije anoche, si ustedes me hubiesen conocido hace 33 años, yo debería estar en la cárcel. Así era mi vida de desordenada. Yo he hecho cosas en mi pasado de juventud que yo he conocido internos en la cárcel que han hecho lo mismo. La diferencia es que a ellos los agarraron. Y una vez me agarró el... Yo no fui monaguillo de niño. Entonces Dios, pobrecito, tiene canas conmigo. Ha tenido que trabajar fuerte. ¿Ya? Gloria a Dios. ¿Ya? Ok. Pero todo eso vino de la herida, la carencia de la bendición. Y esa es la raíz del problema hoy día en la vida familiar. La vida familiar es para transmitir la bendición en esas 5 maneras que hablamos ayer. ¿Ok? Ahora, y la bendición básicamente, ¿qué hace? Llena el corazón de vida en 5 maneras. De amor. De amor, de amor, de amor. Y ya como adulto, recobra la paz mucho más fácil el ser humano. ¿Ya? Y vive para darse, no solamente para recibir. Vive ya como adulto para escuchar a otros, no solamente que alguien me escuche a mí. Vive para entender a otros, no solamente que alguien me entienda a mí. Vive para querer a otros, no solamente que alguien me quiera a mí. Porque ya es adulto. Ya no tiene esas necesidades de niño. ¿Ok? Ahora vamos a hablar, y quiero comenzar con Mateo capítulo 7, 13. Porque Dios, como dije, tiene que crear necesidad en nosotros. Porque el que no ha recibido la bendición tiene que fingir que es fuerte, no llora fácil. Tiene que volverse autosuficiente, porque nadie más me ha ayudado en la vida. Entonces yo tengo que buscarme la forma de qué, ser feliz, la forma de qué, formarme a mí mismo. Porque papá y mamá no estuvieron entrar en mi corazón. Entonces uno tiene que vivir
Obviamente esta es toda una ilusión, siendo fuerte, que es una ilusión total. Ahora, Mateo 7:13 dice: entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostas y difíciles, y pocos los encuentran. La puerta angosta básicamente es la cruz. No que buscamos maneras de sufrir, pero cuando Dios permite sufrimiento, lo vemos y tenemos que verlo como una oportunidad que Dios está permitiendo, que Él quiere, y no es que Él quiso que suframos. Dios no quería que mi papá fuese alguien que físicamente me pegaba fuerte, me sacaba el alma a golpes. Ese no era el plan de Dios. Pero Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Por lo que estoy haciendo ahora. Pero antes de joven yo resentía, me rebelé, odiaba a mi papá. Y quiero comenzar cómo hubo la reconciliación con mi papá. Porque cuando entré al seminario, yo ni le había dicho a mi papá que en 2 semanas iba a entrar al seminario. Tan poca comunicación teníamos de temas serios. Hablamos del clima, hablamos de deportes, las noticias, pero de cosas de corazón. Porque mi papá no era alguien que hablaba mucho. Él era, como les dije ayer, hijo de alcohólico. Y un hijo de alcohólico es mudo, no siente, no se deja conocer. Y si él no se conoce a sí mismo, no va a conocer con los que vive. Imposible. Si él vive en él y no se conoce a él, ¿cómo va a conocernos a nosotros? Humanamente imposible. Entonces, 2 semanas antes de entrar al seminario, se me viene a la mente un recuerdo. Nacimos en Lima. Lima es costa. Y era cerquita la playa. Y de niños nosotros íbamos a buscar plumas, para con esas plumas hacerle cosquillas a mi papá en el cuello. Entonces cuando íbamos a la playa íbamos a buscar plumas y con las plumas le hacíamos cosquillas. Bueno, ese era de niño. Ahora yo era adulto. Y se me viene en un recuerdo y me veo a mí buscando plumas. Y le dije al Señor en oración: ¿me estás pidiendo que yo encuentre una pluma y le haga cosquillas a mi papá? Era adulto, grande, hombre, había ejercido mi profesión. ¿De dónde voy a? Le dije al Señor. En Lima vivíamos cerquita de la playa. Ahora vivo a 3 horas y media de la playa. ¿Dónde voy a conseguir una pluma? Entonces, quiero que sepan esto. En mi mesa de noche, junto a mi cama, estaba mi Biblia. Esa Biblia estaba hecha pedazos porque la leía tanto. Y a las 6 de la tarde se me ocurre mirar un texto bíblico antes de la cena. Y encima de la Biblia encuentro una pluma de este tamaño. No estaba ahí en la mañana. Estoy seguro que fue un ángel que lo puso ahí. Esa noche fui con mi pluma. Con miedo, porque yo había tratado de reconciliarme a nivel de corazón con mi papá. Cuando recién tuve mi conversión en el año 1980, a los 20 años. Y mi papá me echó en cara todos mis errores, todos mis pecados. Me mandó a freír papas. No pude ni hablar. Porque mi papá, siendo hijo de alcohólico, era una persona muy crítica. El alcohólico critica mucho. Pocas veces dice cosas positivas de los hijos. Mi papá nunca, escuchen bien, nunca me afirmó. Nunca me dijo: estoy orgulloso de ti. Nunca pidió perdón. Porque el alcohólico, acuérdense, ego. Y cree que siendo fuerte tiene que no demostrar lo que siente. Entonces, ¿qué pasó? Esa noche fue un riesgo. Y fui con mi pluma, puse mi asiento junto al de él,
Cuando él veía la película, y por 3 horas le hice cosquillas, sin decirle nada. Escuchen esto. Cuando hacemos algo movido por el poder del Espíritu Santo, una pluma puede transformar un corazón. Una pluma, bajo la inspiración y el poder del Espíritu Santo. Por una hora y media con este brazo, y cuando se me cansaba este brazo, movía la silla al otro lado, y con este brazo otra hora y media. Yo no sé qué pensaba él, pero como buen hijo de alcohólico, ni dijo nada. Porque no comunican, todos se lo guardan. Ahora, yo no sabía que Dios estaba haciendo un trabajo acá. Yo estaba caminando en fe, pero la verdad es que tenía miedo. Porque era incómodo estar con Él, porque no había intimidad. Entonces, después que pasó la película, 3 horas, en ese entonces pasaban el noticiero. Y por otra media hora, seguir haciendo cosquillas. Cuando se acostaron todos, mi mamá ni sabía, y mis hermanos, que yo iba a hablar con mi papá. Y ellos se fueron a acostarse. Y nos quedamos los dos sentados. Usted sabe que cuando no se lleva bien con alguien, cuando no hay intimidad, ese silencio es muy incómodo. Es como un infierno. Y le dije a mi papá, papi, tengo que hablar contigo. Y me dijo, ¿es para decirme que vas a entrar al seminario? Mi mamá le había hablado. Pero él no me podía hablar de eso, porque no sabía conectarse emocionalmente con nosotros. Es verdad, papá, voy a entrar al seminario, pero no es de eso que te quiero hablar. Y le empecé a decir, papá, papi, te tengo que pedir perdón. Yo he llegado a odiarte por todas las veces que yo me rebelé contra ti. Yo le dije, yo he deseado que estés muerto, papi, y te quiero pedir perdón por eso. Y por cada vez que yo hice lo opuesto, por cada vez, y empecé a darle la lista de cosas. Y él me dijo una frase, yo fui demasiado duro contigo. Era su forma de decir perdóname, no podía decir más. Cuando yo escuché eso, caí en sus brazos llorando. Lo llené de moco. Lo besaba por la cara, la frente, los cachetes. Yo era un hombre adulto y me colgaba de él como un niñito llorando. Esa fue la conversación más íntima que tuve con él en toda mi vida. Aprendí en esa lección la importancia del perdón. Aunque él no inició la conversación, yo tuve que perdonar para ayudarme a mí mismo, porque yo tenía que aprender a quererme perdonando a otros, a liberarme. ¿Ya? Ahora, uno no llega a veces porque hay heridas y hay heridas. Hay heridas que toman tiempo perdonar y no son ipso facto. Y el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret dice algo muy importante, que el que perdona el precio que paga es mucho más costoso que el que pide perdón. Miremos a un crucifijo. ¿Qué le costó a Jesús perdonarnos? Su vida. A nosotros nomás admitir nuestro pecado, confesarnos. Mucho más fácil. A él le costó todo. Entonces a veces es mucho más costoso y trabajoso el perdonar que el pedir perdón. Yo quiero aconsejarles a ustedes, porque muchos anoche yo sé que estuvieron pensando, ¿qué clase de padre he sido yo? ¿O qué clase de madre he sido yo? Que si nunca le han pedido perdón a sus hijos, no desperdicien el tiempo. No esperen hasta el final de su vida a hacerlo. Y algunos ni llegan a hacerlo. Porque es desperdiciar el tiempo que es valioso. Solamente tenemos esta vida. Y ninguno de nosotros vamos a salir de acá vivos.
¿Escucharon eso? Ninguno de nosotros vamos a salir de acá vivos. En otras palabras, mis decisiones tienen que ir en giro de qué dirección? Hacia el cielo. Hacia el cielo. Ok. ¿Cómo se sufre correctamente? El ser humano evita el sufrimiento como la plaga, la peor plaga. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta recordarse de dolores, de recuerdos penosos. Y hay diferentes formas que nosotros como seres humanos tratamos de evitar el dolor. Hiperactividad es una forma de evitar el dolor. Mantenerme siempre activo para que no tenga que escuchar mi corazón. Hay personas que evitan la oración, el silencio. Y lo evitan. Y hay personas que dejan de ir a misa o a confesarse porque no quieren tratar el dolor de sus pecados. Y lo que no saben que el no tratar con el dolor es más doloroso. Es autodestruirte. Y como le dije anoche, hay personas que sufren y nunca han llorado por su sufrimiento. Hay personas que tienen no solamente necesidad, pero es derecho, su derecho de llorar. Y anoche a ustedes les pedí perdón por muchas cosas. Que si tu papá o tu mamá no fueron cariñosos, les pedí perdón. Porque alguien en este mundo tiene que decirles, perdona. Alguien. Y anoche les dije la fecha y la hora. Y tienen que saber que alguien en este mundo, aunque no conozca sus detalles de sus vidas, alguien en tu vida te ha pedido perdón. Si nunca escuchaste, perdóname. Entonces, ¿por qué el sufrimiento es necesario? Vamos a mirar algunas razones. Vamos a mirar la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. El sufrimiento a veces es el producto. En Estados Unidos hay un producto que saca para limpiar las manchas en la ropa. Es buenazo, se llama Shout. ¿Ya? Un grito, se llama, ¿ya? Le dices a la mancha, ¡fuera! ¡Shout! Y este producto es buenazo. Yo tengo unas manchas que no salen por nada. ¿Quieren verlas? O sea, no salen por nada. Ni con dinamita salen. ¿Ya? Entonces estoy esperando hasta ir a Estados Unidos para usar el producto Shout. Bueno, el producto Shout es el sufrimiento de Dios, que Él permite. Dios a través muchas veces del sufrimiento nos está hablando con ya un micrófono fuerte. Porque no hemos escuchado de otras maneras. Entonces Dios a veces tiene que subir el volumen, la voz. Y lo hace muchas veces, no siempre, porque hay gente que sufre para el bien del ser humano, del mundo. Se llaman almas víctimas. Y hay personas que hacen su purgatorio acá en la tierra, a través del sufrimiento, si lo aceptan. Y lo unen a Jesús. Pero mira lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, está hablando cuando estuvo en la tierra, Él sufrió. La vida de Jesús y María no era fácil. Adopten también ustedes igual disposición, apertura. Pues el que ha sufrido en el cuerpo, en su vida, ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. El sufrimiento nos hace eventualmente mirar arriba. Alza la mirada. Pero ahora quiero hablar del proceso de sufrimiento en esta forma. Algo pasó en nuestra vida comunitaria que fue tan fuerte que el Señor me lo advirtió 1 mes y medio antes. Y me dijo en mi retiro personal, en una ermita, hijo mío, prepárate para una prueba fuerte que se aproxima. Yo ni tenía idea cuál era esa prueba fuerte. Si me hubiesen dicho, escribe 100 cosas que puede significar esa prueba fuerte, yo hubiese escrito 100 cosas y yo hubiese pensado, como le dije anoche, me van a secuestrar de nuevo.
Yo fui secuestrado por si acaso y me iban a fusilar. Yo decía, ojalá que me secuestren, no, pero esta vez que disparen. Pues ya quería irme. Estuve molesto con Jesús por 2 días, después que me secuestraron y no me mataron. Pues yo ya quiero irme a mi casa. Y esto no es mi casa. Mi casa es el cielo. Dios es mi casa. Él es mi hogar. Si quieren escribirme una carta, tienen que mandar a la iglesia, al Santísimo, porque esa es mi casa. Y siempre estoy en casa donde voy, porque siempre estoy con Dios. Entonces, ¿qué pasó? La que era la hermana religiosa que dirigía la rama femenina de nuestra comunidad, que yo la conocía 20 y pico años. Yo confiaba en ella más que en mi propio gemelo. Ella fue a visitar su familia y de repente su familia le dijo, si no dejas la comunidad, no volvemos a hablarte. Y ella regresa de su visita familiar y me dice, padre, vamos a tomarnos un cafecito, quiero contarte de mi visita familiar. Yo voy como corderito, con mi taza de café, me siento en la mesa y digo, cuéntame. Y me dijo, me voy. Era como un tren, me dio por el costado. No lo veía que venía. Me destruyó el corazón. Y lo que una comunidad sufre es como cuando un padre o una madre abandona hogar. Sufrimos lo mismo que experimenta un hogar cuando el papá o la mamá. La diferencia es que nuestra mamá espiritual se fue. Sin explicaciones. Cierren los ojos, por favor. Y les pido, para los que no estuvieron anoche, que cierren los ojos porque quiero respetar temas muy sensibles. Y no quiero que nadie, por favor, abra los ojos. Y les voy a hacer una preguntita. Cierren los ojos, por favor. ¿Quién acá ha experimentado abandono de un esposo? Levanta la mano. Papá, levanta la mano. Papá. Mamá. Estoy hablando que se fueron de la casa. Que se fueron de la casa. ¿Quién acá ha experimentado al papá que se fue, lo abandonó? Ya. O mamá. Ya. Estoy hablando por acto de voluntad, no por muerte. Ya. ¿Quién acá ha experimentado al esposo que se fue con otra? Levante la mano. ¿Quién acá ha experimentado a la esposa que se fue con otro? Ok, bajen la mano. Abran los ojos. Cuando yo he escuchado a parejas que han sufrido eso, es casi idéntico a lo que nosotros sufrimos. Muy parecido, muy semejante. Y yo he tenido que ayudar, acordándome de lo que yo sentía, para ayudar a la persona a expresarse. Ahora, vamos a mirar el sufrimiento. Describiéndolo como el evento de Jueves Santo a Pascua de Resurrección. Este es el proceso que tenemos que vivir interiormente. Obviamente no toma 4 días. Jueves, viernes, sábado, domingo. Pero eso describe mucho lo que pasa o lo que le pasa al corazón cuando se va a sanar. Vive su Jueves Santo. ¿Cuál es el Jueves Santo? Cuando ocurre lo que ocurrió y no quieres aceptar que ocurrió. Los discípulos huyeron, aunque Jesús les había dicho 3 veces, según la Biblia, que él iba a sufrir, iba a ser capturado, iba a ser golpeado, maltratado, iba a morir, pero iba a resucitar. Se olvidaron. Él les advirtió 3 veces, esto me va a pasar. Y por eso Pedro en Mateo 16 dice, que esto no te pase. Esto no te puede pasar a ti. Bueno, pasó. Y a todos les agarró de sorpresa. En otras palabras, el sufrimiento te atropella el corazón. No estás preparado o preparada. Y te quedas en shock. Ese es el Jueves Santo. Y Dios permite el shock, que el impacto del sufrimiento, del evento,
no te toque o si no te va a matar. Entonces, el sistema humano, el corazón, a pocos va a simular el dolor, porque no podemos. Y cuando ella se fue, yo estaba en shock. Salí de esa conversación como zombie. Y mi reacción inicial, esto no puede estar pasando. Y traté de evitarlo. ¿Y qué hice? Me fui a jugar con la comunidad, los hombres, básquet. Básquet. Esa fue mi primera reacción. No podía dejar que el dolor se acerque mucho, porque iba a doler demasiado. Ustedes que han levantado la mano con el abandono de papá o mamá, o de esposo o esposa, y reciben la noticia o se dan cuenta que ha habido infidelidad, esa reacción inicial es horroroso. Es peor que una pesadilla, porque es real. Entonces el primer jueves santo, la primera etapa del sufrimiento, nuestro jueves santo personal, no nos toca todavía el impacto total. Viernes Santo, Jesús fue crucificado. Ya se tiene que sentir el dolor. Y ahí esa es la etapa donde el corazón siente el impacto del dolor. Ya no está esquivando el dolor. Ya es más grande que uno. Es un mundo propio y nos derrumba. En ese Viernes Santo propio, yo me acostaba llorando. El dolor me despertaba en la noche. Me despertaba en la noche. Cuando iba a orar delante del Santísimo, no podía ni casi decir el nombre Jesús. Ahora vamos a mirar. Romanos capítulo 8. Hay dolores y hay dolores. Hay dolores que alguien no puede ni casi hablar todavía. Y la oración se vuelve muy difícil en ese momento. ¿Qué dice Romanos 8? 26. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas, perdón, 26, ya me pasé. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos. Y mi única oración en ese tiempo era: No habían palabras, pero esa era una oración que el Espíritu Santo entendía. Entonces, al comienzo es difícil poner palabras a los sentimientos. Yo estaba en shock todavía, pero ya estaba empezando a dejar que el sufrimiento me impacte como un tren. Cuando ella se fue, nunca me voy a olvidar la última vez que la vi en hábito religioso. Yo tenía que dar retiros con ella y llegaba al lugar, diferentes ciudades, solo. Y había viajado con 2 otras hermanas de la comunidad. Mucho estaba pasando en la comunidad, estábamos construyendo nuestra casa de formación. Ella era la que iba a ir, como tenía gusto de mujer, los hombres somos horribles. Entonces ya no tenía ella que escoger los colores, por ejemplo, el piso. Eso era muy doloroso. Entonces, ella era mi persona donde yo confiaba y yo le expresaba más bien cómo me sentía. Ya no tenía nadie con quien hablar de lo más difícil de mi vida, porque tenía que proteger los corazones de mi comunidad. Por eso es tan importante que los papás escuchen esto, que no peleen nunca delante de sus hijos niños. Los niños no entienden que papi y mami a veces no se llevan bien, o que le hablen mal del uno al otro, a los hijos. Eso es horrible hacerlo. Entonces, lo que salía de mí era gemidos. ¡Ah!
cantaban las canciones y lloraba. Entonces, lo peor es decirle a una persona en ese estado, ten fe. ¿Ten fe? ¿Quieres meterle un puñetazo? O, ya, no llores. Horrible. Esas son personas que no saben dónde están parados, que no han trabajado en su corazón y por eso no entienden. Y dicen semejante, disculpen la palabra, burrada. Mejor es quedarse callado y no decir nada y dejar que la persona tome su tiempo. Está de luto, está sufriendo, está asimilando lo que está pasando. Entonces no decir ni jota. Cuando hay personas que vienen a mí que han sufrido un trauma, una tragedia, no digo nada. Y como he trabajado mis sufrimientos, sé cómo escuchar. Y hago ajá. Y ese ajá le da permiso a la persona a seguir hablando. Es como dándole cuerda al corazón para que pueda expresarse más. Porque la persona tiene que sentir su dolor y expresar su dolor en esa etapa de Viernes Santo. Entonces, si uno está viviendo su propio personal Viernes Santo, lo importante es sentir tu dolor. Tienes que sentirlo, porque a través del sentimiento, aunque aparentemente Dios parece lejano, y que Dios está lejos, porque el dolor es más fuerte que la presencia de Dios en ese entonces. Y lo que no entendemos es que dentro de ese dolor está Dios, pero hasta ese punto no se sabe, porque el corazón, y vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos a mirar el Salmo capítulo 6. Esto es precioso. Y después vamos a mirar Eclesiástico 34:10. Al comienzo, Salmo capítulo 6, versículo 7. El dolor me nubla la vista. Salmo 6, versículo 7. El dolor me nubla la vista. Eso es lo que pasa al comienzo con el dolor. No ves a Dios, no entiendes por qué. Entonces, el no entender por qué en tu Viernes Santo personal causa dolor. Causa dolor. ¿Cómo esto me puede estar pasando? ¿Por qué? Y hay esos lamentos, esos gritos interiormente. ¿Por qué? Ese es porque la razón no entiende lo que está sufriendo el corazón. Porque el trabajo más importante para el ser humano es el corazón, no es esto. Hay mucha gente muy inteligente, pero no saben relacionarse. Se vuelven inhumanos, parecen ¿qué? Computadoras. No saben conectarse. Y casi siempre esa gente que no sabe conectarse tiene desorden sexual. Adictos a la pornografía, a la masturbación. Yo a veces no entiendo cómo hombres, después lo entiendo. ¿Cómo pueden estar casados con una esposa que es preciosa y prefieren masturbarse? O mirar imágenes pornográficas. Ya tienen a la esposa que es un amor, un tesoro, y no saben conectarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque el corazón está bloqueado y no ha tratado con su dolor. Entonces, aunque de años son adultos, emocionalmente son niños. Porque el adulto sabe sentir y expresar lo que siente en una forma madura, honesta, auténtica, se deja conocer. Ahora, Dios sabe que el sufrimiento es una escuela y el sufrimiento nos va a enseñar cosas que libros no enseñan. Pero al comienzo el corazón no entiende la lección, la materia que está leyendo. Porque lo que está pasando es un lenguaje que esto no entiende. Porque los ojos interiores están nublados. Yo no sabía lo que Dios estaba haciendo en ese entonces. No entendía en mi propia escuela. Yo he pasado por muchas escuelas de sufrimiento. Quiero que sepan eso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Dios permite sufrimiento? Uno es
para hacernos depender totalmente en Él. Y solamente en Él. Porque la solución a nuestra vida es Él, no nosotros. Y eso toma mucho tiempo el ser humano aprender que yo no soy autor y dueño de mi vida. Y que yo es mi vida y puedo hacer lo que yo quiero. ¿Cuánta gente ha escuchado eso? Es mi vida y puedo hacer lo que quiero. Otra traducción, así soy yo y así me tienes que aceptar. Esa es una excusa que no tiene peso en el cielo. Eso no va a tener argumento en nuestro juicio personal. Y quiero que sepan que todos vamos a pasar por un juicio. Todos. Por eso dije, nadie va a salir de acá vivos. Y la Biblia dice, Hebreos capítulo 9, versículo 27, el hombre muere una vez y después viene el juicio. Hebreos 9, 27. En otras palabras, no hay reencarnación. Nosotros tenemos una vida nomás para prepararnos para nuestro destino, que es eterno. Y nuestra vida en comparación a la eternidad es esto, más rápido que esto, más rápido que un instante. Pero la mayoría de los seres humanos hoy en día, como creen que ganar, tener, es más importante que ser. Entonces gastan toda su energía en acumular. Lo que no saben que eso está bloqueando el corazón y los oídos espirituales, está volviéndolos insensibles a la presencia de Dios y a la presencia del ser humano. Porque lo único que importa es lo material, el tener. Y se olvidan del ser, aprender a ser. Tener una relación con el ser humano. Eso es lo más importante. La relación interpersonal. Para los que no estuvieron acá anoche, los hombres levanten la mano que tienen hijos, levanten la mano. Papás, quiero que sepan, su rol en la formación de sus hijos, su esposa no lo puede reemplazar. Usted para su hijo es lo que le va a dar a su personalidad, lo que el esqueleto le da al cuerpo, estabilidad. Si yo no tuviese esqueleto, me vengo abajo. El atleta más valioso, importante de toda la historia de la humanidad, sin esqueleto no se puede mover. Igualito, el ser humano que no se ha conectado emocionalmente, que no es conocido, que no ha recibido la bendición de su papá, que es afecto, mucho afecto, cariño, palabras amorosas y que afirman, tiempo, porque los niños escriben amor, tiempo, para conectarse con el hijo y con la hija. Cuarto, el papá me conoce tanto que puede hasta ayudarme a descubrir mi futuro, el plan de Dios. Está involucrado en mi corazón y me ayuda a discernir el plan de Dios, por qué fui creado. Y el quinto punto de la bendición, en resumen, es cuando soy corregido. Que hasta en momentos difíciles de corrección nos unimos, porque son momentos de instrucción. Y en mi caso fueron golpes. Ahora, cuando el corazón no siente y no entiende por qué, su Viernes Santo todavía, grita por dentro, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué has permitido esto? Lo peor es alejarse de Dios. Y necesitan saber esto de Dios. Dios está más cerca a ti que tú. Dios es más tú que tú. Eso es bastante pegadito, ¿ah? Solo que cuando estamos sufriendo no entendemos esto, porque Dios parece que se ha mandado a cambiar. Hasta en el pecado creemos que Dios se ha mandado a cambiar. No, está más cerca. ¿Sabes cómo sabemos que está bien cerca? La culpabilidad que sentimos. ¿Quién siente culpabilidad cuando peca? Levanten la mano. O si no, somos psicópatas. ¿Quién siente culpabilidad? Hay culpabilidad muy sana. Cuando alguien me dice, padre, me siento horrible.
¿Qué pasó? Bueno, cometí adulterio. Gloria a Dios que te sientes mal. Tu conciencia está trabajando bien. Esa es la voz de Dios. Regresa. Esa es la voz de Dios diciendo, acá hay un obstáculo grande, una rotura entre tú y yo. Para nosotros es culpabilidad. Para Dios es luz que está entrando en nosotros. Pero al que ha pecado, como el dolor y el sufrimiento nubla la vista, le parece oscuridad. Hay personas que entran en pecado mortal y como el pecado mortal sabe rico, entre comillas, en nuestra ceguera, evita confesarse como si me van a llevar a la jaula con los leones. Y no se confiesa por nada. Eso lo hace más ciego. Y eso lo hace reembolcarse en su propio pecado. ¿Cómo pasó? ¿A quién pasó eso en la Biblia? David. David cometió, ¿con quién? Betsabé. ¿Y qué pasó? Para ocultar su pecado, ¿qué hizo? Mató al esposo de Betsabé, tratando de, como con una escoba, moverlo, y lo movió matándolo. Mira cómo lo cegó el pecado. El que no se confiesa y no admite su pecado y no pide perdón, va a envolverse, enroscarse más en la mentira, la oscuridad, la tiniebla. Y hay personas que no quieren admitir su error por nada. ¿Y sabes quiénes son los clásicos? Alcohólicos. El alcohólico, para que acepte que tiene un problema con el trago, muchas veces tiene que perder cielo y tierra, familia, y ahí recién creo que tengo un problema con el trago. Me acuerdo una vez, una de nuestras hermanas trabajaba, no sé cómo le dicen acá, donde uno va a sacar su licencia de conducir. ¿Cómo le dicen acá? Registro civil, ¿ya? Ella trabajaba pero en Estados Unidos. En Estados Unidos se llama Motor Vehicle Administration. Y ella trabaja ahí. Entonces el hombre le habían quitado su licencia porque 7 veces lo habían agarrado manejando borracho. Lo que se llama DUI. Driving under the influence del licor. Entonces la hermana, que no era hermana en ese entonces, era laica, le dijo, señor tal y tal, ¿nunca se le ha ocurrido que tiene un problema con el trago? Yo no. 10 minutos. Wow. Ok. Ahora, regresando a Viernes Santo. El Viernes Santo tienes entonces que sentir tu dolor, llorar tu dolor y ojalá tener alguien con quien hablar. Tienes que dejar que el impacto del sufrimiento, porque en ese instante, en esos momentos de llorar, de sufrir tu dolor, Dios está formando el corazón, lo está humanizando, lo está ablandando, lo está volviendo más como el de Él. Lo está haciendo para que eventualmente el dolor de otros sea importante para su vida. Se vuelve compasivo, tiene empatía con el dolor ajeno. Empieza a importarle el dolor de otros, los pobres, los necesitados, los que se sienten solos. ¿Qué dice Eclesiástico capítulo 34, versículo 10? Porque tener sabiduría es ver la vida según la perspectiva de Dios, del cielo. Mira lo que dice, el que no ha pasado pruebas sabe poco. El que no ha sufrido sabe poco. Por eso ves gente que es mayor y hacen decisiones que tú dices, ¿en qué estaba pensando? Un hombre de 70 años deja a su esposa y a sus hijos para una chiquilla. Y camina, se pinta el pelo y quiere aparentar que todavía es un jovencito, cuando la verdad se cree Tarzán y la verdad es que es Chita el mono, como le dije ayer anoche. Y se cree orgulloso porque está caminando con su trofeo, la chiquilla. Eso no es sabiduría.
Esa es bestialidad. Y lo que no sabe es que está preparando su camino al infierno. Pero se cree en su orgullo, su ego. Mírame a mí. Todavía tengo mi chiquilla. Aunque yo soy ya un vejestorio. El que ha sufrido poco, sabe poco. El que no ha aprendido la lección de la cruz, sabe muy poco. Y hay gente mayor, aunque tenga canas, no saben nada. Yo confío muchas veces mucho más en los hijos que en los papás. Porque los hijos por lo menos están trabajando su conversión. Y los papás en su ceguera los prohíben que vayan a la misa. O los prohíben que vayan al grupo de jóvenes que tenemos nosotros. Le hacen la guerra. Lo que no saben que los hijos están aprendiendo a ser más humanos que sus propios papás. ¿Por qué? Porque en el fondo se sienten culpables. Porque el cambio de vida de mi hijo me va a mostrar que yo tengo que cambiar. Y hay mucha gente que evita el cambio como la plaga. Orgullo. Porque no hay conexión de acá a acá. El ego. Y vive luciendo toda su vida. Luciendo, quiere lucir bien, pero en el fondo no está bien. ¿Qué más tiene que pasar? En esta escuela, el Viernes Santo puede durar mucho tiempo, obviamente más de un día. Eventualmente, empezamos a vivir el Sábado Santo, donde el dolor parece que no se va a ir. Los discípulos no sabían que el Sábado Santo, en 24 horas Jesús ya va a resucitar. Si hubiesen sabido, caramba, ya va a resucitar. Vamos a mirar todo nuestro reloj. Ya va a salir, ya falta morir, ya va a venir. Se ha ido de vacaciones nomás, ya va a llegar, nos va a saludar, nos vamos a poder abrazar y besar, etc. No, ni tenían idea. Entonces estaban ellos escondidos. Algunos regresaron a su oficio anterior, a pescar. En Juan 21, Jesús se aparece a ellos pescando. Como ya le hemos fregado, siendo discípulos, mejor volvemos a lo que sabíamos hacer, es ser pescadores. Algo pasa curiosamente en esta etapa. Donde antes Dios, gracias. Donde antes Dios, ahora parece que el reloj está diferente para algunos, bueno, voy a seguir a ustedes. Donde antes Dios parecía lejos, distante, escuchen en esto bien. Hay una etapa, si uno sigue fiel a la oración, a la confesión, y si está aprendiendo de su corazón. Por ejemplo, una cosa que yo aprendí en ese instante, porque a veces lo que tapa el dolor es el enojo. Yo estaba furioso con ella. Furioso con ella. Y vamos a hablar del enojo después. Y lo que es el enojo es muchas veces el dolor cubierto. Cubrimos el dolor porque eso nos da, ¿qué? Autoridad. Tenemos la sartén por la mano. Y como tengo la sartén por la mano, yo puedo expresar mi dolor hiriendo. Entonces, palabras hirientes con enojo. Ahí me di cuenta que el enojo me ciega. Y vamos a hablar del enojo muy lentamente después. El enojo no sirve para nada. Es humano, sí. El enojo destruye amor. Y el enojo es muy oculta, perfectamente, según el plan del diablo, el orgullo. Porque uno enojado cree que está viendo porque lo siente fuerte. Y que tiene razón porque lo siento fuerte. Y cree que está viendo, más bien nunca está más ciego. El enojo ciega. Y tuve que llegar al punto, en mi propio proceso de Sábado Santo, admitir, el enojo me está más bien cegando. Decidí quitar los ojos de lo que ella hizo y ponerlos en Dios. Ya el centro de mi tema interior era Dios mío, no ella, lo que ella hizo.
¿qué empezó a pasar? ¿Quién acá ha estado en una cueva oscura? O un closet, un cuarto oscuro. Nunca, por un tiempo, ¿no han notado que eventualmente los ojos se adaptan? Y empieza a ver lo que no podía ver. Ahí empieza, eso es lo que hace el sufrimiento. El sufrimiento te enseña a mirar, se sensibiliza la vista interior. En otras palabras, el proceso mío fue este. Donde antes gritaba, ¿dónde estás, Dios? Empecé a notar que Dios no es dónde estás, es dónde no estás. En Romanos 8, 31 a 39, Pablo pregunta, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Y empieza a dar una lista de sufrimientos. Y termina esa sección de Romanos 8, 31 a 39, dice, ¿qué nos puede separar de Dios? Y dice, nada. Y eso es lo que empezamos a aprender. Que Dios, más bien, en mi dolor estuvo muy cerca. Y lo que yo antes pensaba, ¿dónde estás? Y empecé a experimentar a Dios en una forma nueva. Empecé a ver lo que yo antes no veía. Empecé a ver mi pecado. Dios me estaba dando vista, me estaba poniendo ojos nuevos, anteojos nuevos. Y no hay anteojos sin oración. Los anteojos simbolizan lo que Dios hace a través de la oración. Nos enseña a ver con su percepción, con la perspectiva del cielo. Dios no permitiría el sufrimiento si no fuese necesario para ti y para mí. Si no fuese para tu bien y mi bien. Si no, no lo permitiría. ¿Qué me hizo el sufrimiento? Empecé a experimentar algo importantísimo. Solo Dios basta. Pero ya no era un concepto. Empecé a darme cuenta que nunca estoy solo. Que el único que nunca me ha dicho, estoy hablando por teléfono, llámame después, estoy ocupado, o estoy viendo la tele, por favor cállense. Nunca me dijo Dios eso. Más bien, si fuésemos a leer el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 8, cuando Dios le dice a Moisés su nombre, en griego, ego eimi, ¿pueden decirlo? Ego eimi, yo soy. Hubo una tradición rabínica que tradujo el nombre de Dios, que le dijo cuando vio la zarza ardiente, los rabinos tradujeron ese nombre de Dios, ego eimi en griego, ¿qué? Estoy aquí por ti. El nombre de Dios significa estoy aquí por ti. Tú eres la razón. Es totalmente enfocado en ti y en mí. No estoy aquí por mí, no, estoy aquí por ti. Y no conozco a nadie más que se pondría en una caja, se llama el tabernáculo, el sagrario, y esperaría todo el día para nosotros. Por eso, les hago la pregunta, y quiero que ustedes se hagan esta pregunta ahora que va a haber un descanso. ¿Cuánto tiempo pasó en oración? Yo no dije decir oraciones. ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios diario para tener esta intimidad? Para enamorarme de Jesús. ¿Cuánto tiempo? Porque Dios muchas veces, a través del sufrimiento, me está jalando la manga de mi vida. Quiero tu atención. Y muchos no aprendemos hasta que sufrimos. Y por fin levantamos la vista. Entonces, el sábado santo ya no estaba mirando lo que pasó. Porque ya la presencia de Dios me estaba impactando más que lo que pasó. La eternidad me estaba tocando más
que lo que pasó en el día, en lo temporal. ¿Sabe lo que pasó? Eventualmente he tenido una paz que es muy difícil perderla. Siempre percibo en una manera fuerte o una manera más sensible que estoy agarrado de la mano por Dios. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. El Señor su Dios lo ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido, hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en brazos a sus hijos. ¿Qué experimenta el hijo que no ha recibido la bendición? Siempre se siente solo. Siempre tiene que enfrentar su vida con su fuerza. Dios es lo opuesto. A través del sufrimiento nos enseña, nunca estoy lejos de ti. Más bien, estoy en tu cancha, estoy en tu rincón contigo, estoy dentro de tus lágrimas, estoy dentro de tu soledad, estoy dentro hasta de tu alejamiento, tu pecado. Ahí estoy involucrado en todo eso. ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino dijo algo muy importante. Digan, Dios es acto puro. Voy a explicarlo, un poquito de filosofía. Dios nunca está en potencia, nunca está por hacer algo, nunca va a llegar a hacer algo, en camino de hacer algo, nunca deja de hacer algo, siempre está acercándose a nosotros, nunca frenea, nunca está aguantándose, nunca se mantiene distante, siempre. Es como un tren que se acerca sin frenos. Somos nosotros que lo aguantamos, que lo aislamos, no Dios. Eventualmente, ¿tiene una preguntita? Ya, ok. Acabo con esto, gracias. Ese es un pecado venial. No, estoy bromeando. Después le doy absolución. No, está bien, hijita. Estoy bromeando. Finalmente, cuando llegó Domingo Santo, Pascua de Resurrección, interiormente, en mi vida personal, a través de esa experiencia, ahora doy gracias a Dios por lo que pasó. Ahora aclamo y le grito, gloria a Dios lo que tú permitiste. Porque me giró la vida interior a un rumbo mucho más profundo que yo solamente había leído antes. Pero el camino, ¿y en qué dirección me giró? Hacia Dios Padre. Caí en los brazos de Dios Padre. Algunos ni tienen idea de lo que estoy diciendo porque lo veo en su vista. En la mirada, está como en blanco, como que si estoy hablando chino, y ustedes están haciendo así, ajá, y estoy hablando chino, no entienden, lo veo por su mirada, están mirando así, sí, ¿ah? Sí. En lo opuesto a eso, y para muchos que han tenido la herida paterna, Dios Padre es castigador, Él no es castigador. Ya. Y eso es, tenemos que ser honestos con esa parte. Si eso es de verdad lo que sentimos, Dios Padre castiga o Dios Padre abandona. Y eso viene de la herida paternal. Ok. Y acabo con esto. Ahora veo que todo evento de sufrimiento, y casi siempre, muchas veces, el sufrimiento es causado por situaciones que nosotros no tenemos control. Hay un sufrimiento que causamos nosotros, cuando uno sufre las consecuencias de sus pecados, por ejemplo. Cuando tenemos que admitir que yo la he regado, he roto los platos de mi familia, por sacar los pies del plato, como hicimos en el Perú, por ser infiel a mi matrimonio. Y ahí empezamos a regresar a la casa, y lo peor es decir a mi esposa, ya te pedí perdón. ¿Qué más quieres? Ese hombre todavía no sabe ni dónde está parado.
Un hombre que ha sido infiel, por dentro debe estar de rodillas. Y tener mucha paciencia con el dolor de la esposa. Porque el corazón no trabaja como un switch de luz, que se prende y se apaga. Así no trabaja el corazón. ¿Ok? Ahora, vamos a cerrar los ojos y terminar con una oración. Señor, tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros en nuestro proceso, la escuela de la cruz. Y tú sabes, Señor, si nos hemos quedado estancados. ¿Cuándo sabemos que estamos estancados? Cuando todavía soy víctima. Todavía estoy cojeando por algo que pasó en el pasado, en vez de ser más humano. He crecido, he aprendido. Y muchos, Señor, todavía estamos estancados, cojeando, víctimas del pasado, en vez de ser vencedores. Que contigo he podido vencer, sobrevivir, superar el dolor, y soy más como tú, Jesús, que antes. Tengo un corazón más grande, soy más compasivo, tengo más gozo, más paz, hasta con el dolor. Y pido, Señor, de la mano de María, quiero meternos a todos en el corazón inmaculado de María, el fuego de su amor, para que ella sea la que nos quiere educar en esta escuela de la cruz. Danos paciencia con nuestro dolor, pero mándanos gente que tiene sabiduría, que ha podido pasar por su proceso de la cruz para enseñarnos cómo sufrir en una manera que lleva más bien a la vida y, como dice Juan 10:10, la vida en abundancia. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok, muy bien.